antes de iniciar el video propiamente, quiero que si no han instalado o intentado instalar el notebook de Julia, el notebook de Jupyter para correr Julia y Julia en sí, entonces detengan este video y vayan a intentar instalarlo, porque es más o menos necesario. Van a sacarle mucho más provecho si ya pueden ustedes hacer los ejercicios en su propio Julia. Y cada vez que vean un ejercicio aquí, detengan el video y traten de hacer su versión, por más simple que sea, en su computadora para entender muy bien cómo funciona. Ok, entonces la vez pasada revisamos, por ejemplo, esta operación muy simplona, 1 más 1, y aquí hay una cosa que le llamamos operador en matemáticas, que es el operador suma y que aplica el 1 más 1, ¿ok? Pero eso también lo podemos ver como una función, y en Julia todos son funciones. Entonces en realidad ese operador está escrito por ahí escondido, pero en la función que está definida es esta, ¿no? Entonces es la función donde yo le meto el argumento 1, le meto otro el argumento A, el argumento B, y me arroja la suma de esos dos, ¿okay? Eso es como está realmente construido Julia, este operador. Y de hecho todo en Julia son funciones. Entonces necesitamos aprender cómo se hacen las funciones, porque primero ya hay un montón de funciones que ustedes debieron de haber jugado en su notebook para aprender: la función seno, coseno, tangente, exponencial, arco tangente, seno hiperbólico, las que se les ocurran. Deberían de ya haberlas probado: la suma, la resta, la división, la multiplicación, la potencia, la raíz cuadrada, las que sean. Debe de haber muchas que ya probaron y que pudieron, o sea, por ejemplo, alguna quizás decidieron, pues habrá una función con Q, entonces viene y me aparece quotes, quién sabe qué signifique. Habrá una función con R, sí hay un montón de funciones con R, puedo preguntar cuáles son todas esas funciones, pero todas son funciones, ¿no? Entonces una, por ejemplo, es rand, ¿no? Entonces yo después de una función, después de escribir el nombre de la función, tengo que abrir un paréntesis y meter argumentos, ¿no? En este caso puedo yo no meter ningún argumento, o sea, sus argumentos pueden ser nulos. También puedo poner algún argumento. En este caso puedo poner un número. Entonces, por ejemplo, 10 es un número entero y me va a arrojar 10 números aleatorios entre 0 y 1. Y puedo poner otras clases de argumentos, y me va a interpretar diferentes cosas. De hecho, si yo le pido, si le doy rand y lo escribo, me va a decir: rand es una función genérica con 68 métodos. ¿Qué significa esto de 68 métodos? Que hay 68 formas de correrla. Entonces aquí ya les mostré dos. Una es sin argumentos, una es un argumento con un número entero, pero hay 68 en total, que pueden ser quizás con números fraccionarios, con rangos, con quién sabe cuántas cosas se le pueda ocurrir a una persona, con más de un argumento, con dos argumentos de tales tipos, etcétera, etcétera. Hay 68 formas en las que está definida la función y ninguna se encima con ninguna otra, ¿okay? En general, les digo, cualquier función yo puedo escribirla con el nombre de la función y luego abro paréntesis y pongo los argumentos, ¿no? Como lo hacemos en matemáticas. Y una manera de definir las funciones es escribir un igual. Entonces, igual a algo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, igual a x cuadrado. Entonces ahora ya tengo mi función definida, f, y solamente tiene un método. ¿Por qué? Pues porque solamente definí con un solo método. También yo podría renombrar la función suma y escribir algún otro método para la función suma. No voy a poder renombrarla sobre números enteros, pero quizás podría renombrarla con alguna otra tipo de variable extraña, que luego quizás veremos cómo formar diferentes tipos de variables. Lo que por ahora me importa es que ya tengo la función f con un método y que me da un número cuadrado. Y para evaluarlo, pues simplemente abro paréntesis y le pongo aquí mi número y me lo va a evaluar. Yo también puedo, todas donde esté bien definido la potencia, va a funcionar la función f. Entonces yo también puedo poner aquí 3 como número entero y también me lo va a evaluar porque está bien definido. Puedo tratar, por ejemplo, de poner un número imaginario, ¿no? Entonces me va a generar el cuadrado de un número imaginario, que es -1 más 0 el número imaginario, que es en el fondo un número complejo.
Y puedo poner algunas otras opciones porque ya están, solo tiene un método, pero la función exponente tiene varios métodos que incluyen todas estas opciones. Entonces el un método de esto incluye todos los métodos de la función exponente. ¿Ok? Bueno, ya tienen una manera de escribir funciones. Entonces, ahora como un segundo ejercicio, en este segundo video, quiero que calculen, que escriban una función que les calcule el área de un círculo, ¿no? Entonces, esa va a ser su función. Déjenme lo pongo con negritas para que se acuerden que faltó aquí un espacio, ahí está. El segundo ejercicio es hagan una función que calcule el área de un círculo, ¿no? Entonces tienen que escribir, así como aquí escribimos x cuadrada, pues tendrán que hacer algo que creo que es muy simple para hacer su función que calcule el área de un círculo. Ahora quizás no quieren hacer el área de un círculo, sino quieren hacer el área de un rectángulo, y para el área de un rectángulo requieren tanto el lado como la altura, y el lado como la altura requiere de dos variables. Entonces pueden escribir una función de dos variables, x y y, y esa va a ser x por y. ¿Ok? Entonces ya tengo una función nueva que es la misma función de las áreas. Entonces ahora el área me va a interpretar, uno va a ser x cuadrada y el otro va a ser x por y, y con eso obtengo el área correspondiente. ¿Ok? Y ahora me dice que tiene dos métodos. Una es para una sola variable, en cuyo caso aplica el cuadrado, y el otro es para dos posibles variables, en cuyo caso aplica este producto de x por y. ¿Okay? Entonces, si yo ahora le pongo f de 2 y 4, entonces tiene 2 de altura y 4 de ancho, lo que me va a arrojar es 8. ¿Por qué? Porque hace el producto entre los dos. Otro ejercicio sencillo sería hacer esto de aquí, que es calcular hacer una función que calcule el área de un triángulo de base h y altura, de base b y altura h, ¿no? Entonces algo realmente muy simple, es casi obvio hasta aquí cómo hacerlo. Hagan su función que calcule eso, el área de un triángulo de altura h y base b. Pues por ahora yo tengo la función f, por ejemplo, me calcula el área de un cuadrado cuando solo tiene una variable, que sería como el lado, y el área de un rectángulo cuando tengo dos variables. Entonces es una manera de hacerlo, pero quizás en algunos casos yo quiero obtener una función de algo que sea todo el tiempo una de las variables es casi siempre un cierto valor que está predefinido, y en algunos otros casos, en unos casos muy esporádicos, tiene otro valor. Entonces de alguna manera quiero algo como esto. Entonces una manera de hacerlo es definir dos posibles funciones, que si yo pongo un valor me sale algo, y que si yo pongo otro valor me sale otra cosa, pero no tengo en la definición aquí explícito que algún valor vale eso. ¿Ok? No sé si me explico, pero yo quisiera, por ejemplo, poner cuál es la fuerza debida a la acción de la gravedad si tengo la masa, ¿no? Entonces si yo tengo una masa y tengo una aceleración de la gravedad, sé que su fuerza es igual a masa a mg, ¿no? Esa es una opción. Incluso podría pensar quizás no la fuerza, sino la energía potencial. La energía potencial, y entonces también requiero la altura. Entonces va a ser mgh. ¿Ok? Entonces va a ser mgh. Pero en general la g es siempre 9.81. Entonces yo lo que quiero es que en general esta u, que sea la misma, sea igual a 9.81. Entonces lo voy a poner aquí explícito, 9.81. Entonces yo sé que esta función va a ser igual a m por 9.81 por h, porque es casi siempre 9.81, excepto que yo quiera hacer otro valor.
¿ok? Entonces ahora mi función de energía potencial, cuando yo le ponga una masa de 1 kilogramo y a la altura de 1 metro, me va a arrojar el 9.81, que es la energía potencial de 1 kilogramo a 1 metro, ¿ok? Pero si yo quiero revisar cómo es eso en la luna, y creo que en la luna era un sexto o algo así del 9.81. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a hacer la U de 1, también está 1 metro, 1 kilogramo, pero ahora voy a poner el 9.81 sobre 6, ¿ok? Ese es mi valor de la constante de la aceleración de la gravedad en la luna, ¿no? Entonces, para cuando yo me mueva a la luna, ya tengo aquí mi función. Entonces, el escribirlo así es una forma simplificada de escribir dos veces, o sea, escribir esta función con un valor más esta función con este otro valor. Tengo de una sola vez las dos la función con los dos métodos, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí hay la U, es una función general, genérica, con dos métodos. ¿Cuáles son los dos métodos? La que incluye que yo tenga solo dos variables y la tercera es una constante. Ajá. Y la segunda función es la de las tres variables, y entonces omito esta parte de aquí. Entonces esto es equivalente a escribir U de MH igual a M por 9.81 por H, quién sabe qué dice, 9.81 por H, y también escribir, aquí también no escribí un igual sino un paréntesis, un desastre, y también escribir U de MHG, y que esto sea igual a MGH. Entonces, si yo escribiera esto así, lo que lograría sería la misma función con dos métodos, ¿no? Entonces, en vez de escribir esto, que es más largo, lo puedo escribir de una sola vez como solamente la función e igualando uno de los parámetros a un valor que ya es conocido, ¿okay? Entonces, esa es una manera extra de definir las funciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo muchísimas funciones? Muchísimos parámetros. Entonces, si yo tengo aquí G, también tengo quizás un coeficiente de fricción, eta, y también tengo un, yo que sé, un color que fuera importante, y tengo una densidad, y tengo, yo que sé, y una serie ahí de cosas. Entonces, no quiero estar recordando dónde escribí, cuál era el de la G, cuál era el de la eta, cuál era el de la densidad. Entonces, una manera alternativa es utilizar el punto y coma. Voy a borrar las otras variables, pero sirve. Entonces, cuando yo pongo el punto y coma, cuando lo escribo así, la diferencia está en que las dos primeras variables son ordenadas y la tercera ya no es ordenada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo pongo el 1, 1, también me va a dar la función, me va a evaluar la G como 9.81. Pero si yo quiero cambiar ahora esta función, lo que voy a tener que hacer es poner G igual a. Y aquí ya me va a dar, va a funcionar exactamente como antes, excepto que yo no tengo que recordar en qué posición estaba esto. Entonces, si yo tengo más valores aquí, eta igual a 3, gamma igual a 2, y yo que sé, color igual a rojo, y así. Entonces hace eso, ¿no? Entonces ahora yo tengo que, no me acuerdo bien dónde había puesto la G, pues no me importa, la escribo ahí. O puede ser que no quiera cambiar la G, que quiero cambiar la gamma. La gamma va a ser ahora la que va a cambiar, y quiero que esta valga 3. Entonces ya hace el cambio sobre la gamma. Entonces aquí vamos a poner quizás menos gamma. Y ya me sale automáticamente mi cambio sobre esa variable y no sobre cualquiera. Entonces tenemos esas dos posibilidades de trabajar, ¿no? Entonces lo voy a reescribir para que no se vea tan desordenado esto. Pues una función era, una manera de escribirlo era U de
GH y perdón, M HG, y la G lo escribimos igual a 9.81. Entonces eso ya es M por G por H, ¿no? Entonces eso es una manera de escribirlo. Aquí todos están separados por coma, lo que significa que me importa si el primer valor que escriba corresponde a la M, el segundo valor que escriba corresponde a la H y el tercer valor que escriba corresponde a la G, ¿ok? Y otra manera de escribirlo, ahora voy a escribir a otra función, la F mayúscula de MH y todos los demás valores, G igual a 9.81, gamma igual a 2, eta igual a 3, alfa igual a 1.1, yo qué sé, ¿no? Y esto igual a M por G por H, más gamma menos eta al cuadrado, más 1.1 por alfa. ¿Ok? Entonces esa es mi función f genérica. Entonces la primera versión nos da una cosa que es ordenada, pero los últimos valores que yo puse igual a algo los trae precargados de alguna manera. Entonces yo tengo que escribir de manera ordenada las cosas, y los que no escriba ya están precargados de alguna manera. ¿Ok? Entonces todos los primeros no son con un igual y todos los últimos son con el igual, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a ponerlos igual, cuando me dé la gana. Y la otra opción es separarlo con un punto y coma. Entonces todos los primeros sí están ordenados. Entonces el primer valor de la f es la m, el segundo valor de la f es la h, pero después ya no me importa el orden, porque voy a aclarar, voy a poner un indicador que va a ser el g, el gamma, el eta, el alfa, ¿no? Entonces aquí para evaluarlo, el u, yo puedo poner el u de 1, 1 y me va a evaluar automáticamente la g en 9.8. En cambio en la f puedo poner 1, 1 y luego voy a poner los nombres. Por ejemplo, poner eta igual a 1. Entonces que me cambie la evaluación original, ¿no? Entonces puedo comparar cuál es la diferencia entre f de 1, 1 nada más. Entonces f de 1, 1 nada más me da 4.02000000, lo que sea. Mientras que f de 1, 1 y con eta igual a 1 me da 12 y cachito. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el eta era menos un eta cuadrado, y entonces si antes era 2, no 3 y ahora es 1, entonces antes era 9 lo que se le restaba y ahora solo se le resta 1, entonces la diferencia son 8 entre los dos, que es lo que corresponde. Y estos de acá, este último 1 y este 5 son errores numéricos en las operaciones. Entonces esos son los dos tipos de formas de escribir parámetros dentro de una función. Para terminar este video quiero dejar unos ejercicios extra. El primero de ellos es que hagan una función que calcule la distancia a la que llega un objeto que se tira por tiro parabólico. El tiempo que tarda un objeto que se deja caer desde una cierta altura h hasta llegar al piso, ¿no? A una altura 0, si la constante de gravitación o de aceleración de la gravitación es g, o sea 9.81. Entonces si no se da ninguna g, se tiene que asumir que la g es 9.81, pero que permita también, por ejemplo, calcular el tiempo que tarda en caer una piedra en la superficie lunar, ¿no? Entonces que yo pueda cambiar la g. O sea, lo que quiero es que utilicen esta técnica, pero calculando el tiempo de caída de un objeto. Entonces ustedes dan la altura a la que estaba el objeto y quiero que me digan el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto. Como un siguiente ejercicio, o sea, el quinto ejercicio es ahora sí lo del tiro parabólico. Quiero que calculen la distancia a la que llega un objeto que se lanza con una velocidad bx, by, y eso va a permitir que haga un tiro parabólico. Por supuesto, se requiere que la by sea positiva para que
tenga un lanzamiento hacia arriba y entonces me digan en qué momento va a volver a llegar a la altura cero, y de hecho cuándo va a llegar a la altura cero. Y para esto asumen en general que la altura inicial es cero, que la constante de la gravitación es 9.81 y que la masa tiene un peso de 1. ¿Okay? Entonces con eso quiero que calculen a qué distancia llega un objeto que se lanza con una velocidad bx/y, pero que su función sea posible cambiar estos parámetros. En general van a ser los parámetros que se elijan, que yo solamente juegue con la bx y la by, pero que si se me da la gana pueda cambiar la altura, la constante de la gravedad y la m. Para eso quiero que utilicen este formato, porque ya son 3 variables ahí las que quiero cambiar y quizás solo quiero cambiar una de ellas, y no me acuerdo el orden. O sea, para facilitarme quiero escribir h0 igual a algo, la g igual a algo y la m igual a algo si es que yo quiero cambiar alguna. Entonces puede ser que quiera, los más frecuentes van a ser cambiar la h y la m, que son los que me van a variar más fácilmente aquí, pero también puede ser que quiera hacer el cálculo de qué tan lejos llegaría el mismo lanzamiento en la luna. ¿Okay? Por último, como ejercicio 6, quiero que generalicen esta función, la anterior, para que yo, además de dar la bx o la by, pueda dar simplemente un ángulo y asumir una norma de velocidad igual a 1, y ya sé que todo es rescalable por esa norma, entonces quizás solamente me importa el ángulo en el que estoy lanzando para saber a qué distancia llego. ¿Okay? Entonces, que si yo quiero puedo cambiar la norma de la velocidad y todas estas cosas, pero además puedo solamente dar un solo parámetro, que es el θ, ¿no? Entonces para eso lo que necesito que hagan es que definan 2 veces la función de distancia por tiro parabólico. Elijan nombres bonitos, no elijan f o g o lo que sea, porque esos son nombres poco entendibles. Elijan cosas como tiempo de caída, ¿no? Entonces aquí ya ponen sus argumentos, o elijan distancia de tiro parabólico, y ya ponen sus argumentos. ¿Okay? No elijan nombres como f, g, esos son solamente cuando son muy obvios que significa algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la U me parece que si estamos hablando de energía potencial es más o menos claro, pero en el caso de las distancias eso es mejor que utilicen el nombre completo, e incluso muchas veces conviene escribir el nombre completo a menos que sea muy claro la letra que están ocupando. Ahora noten que si yo escribo algo así y después quiero reescribir tiempo, me puedo poner el tab y me va a completar, entonces no tengo que escribir cada vez todo, distancia, entonces distancia, y ya me da automáticamente toda la palabra, no tengo que escribir cada vez la palabra completa de la función. Entonces puedo poner nombres más o menos largos, claros. Exageradamente largos no son tampoco agradables, o sea, distancia de tiro parabólico quizás tampoco es el mejor, pero distancia parabólico quizás es bastante bueno, o simplemente tiro parabólico, y ya eso también es uno bueno. En fin, traten de que sea más o menos claro el nombre de la función, y que aunque exageradamente largo no es buena idea, ¿no? Entonces sí me gusta distancia de tiro parabólico, pero si fuera distancia de tiro parabólico en la Tierra ya sería horriblemente largo, ¿no? Entonces hay que no exagerar tampoco con la longitud de los nombres. Ok, hasta aquí llega este video. En el siguiente pues vamos a tratar de estudiar un poco sobre los arreglos que nos van a servir como vectores.